Muy buenas noches, señoras, señores. Muy buenas noches o muy buenas tardes, depende de dónde me están escuchando. En el día de hoy debo agradecerle a Dios, el Todopoderoso, quien me ha dado el privilegio, la oportunidad de estar acá en el día de hoy para poder hablar con mis amigos, mis oyentes. Hoy debo decir que me siento orgulloso, especialmente cuando mi hermano, mi amigo Isno Joseph me ha llamado para decirme si yo podría presentar a ustedes la tercera característica, que siempre para mí es todo un placer. Un placer siempre cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, de poder ayudar a los demás, tanto a mí mismo, a entender junto la palabra de Dios. Que ya sabemos, no son todos que pueden entender la palabra de Dios. Especialmente está escrito en la Biblia que Dios ha dado el Espíritu a los que le obedecen. Hoy en día, ¿qué es que estamos viendo? Estamos viendo a mucha gente de diferentes denominaciones, con tantos nombres, es normal, porque si uno tiene su hijo, debe de darle un nombre, eso es normal, para identificar de ese hijo con el otro, lo que es normal. Es por eso que en el día de hoy, nosotros vamos a hablar de la identificación. Cuando estamos hablando de un cristiano, de un creyente, ¿qué nombre esta persona debe de tener? Es bastante importante para nosotros de ver junto qué nombre Jesús había pedido a sus discípulos. ¿Qué día? ¿Qué nombre? ¿Es solamente llamar a uno plátanos o llamar a uno Joseph? No, Jesús estaba bien claro cuando él pidió a sus discípulos de ir a ser discípulo, que vamos a ver más adelante. Pero si esta identificación que estamos hablando se trata de ser discípulo, hay que empezar a decir, ¿qué quiere decir eso? Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 28, él estaba hablando con los discípulos, claramente diciendo, por tanto, vayan, es una orden, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo había pedido a sus discípulos que vayan y hagan discípulos también. No hay que pelear. Uno no tiene que ir a estudiar, a tener un doctorado para entender esta parte. Cualquier persona puede entender eso. Porque está claro. Mire, ven, cómprame pan, habichuela, carne, igualito. Ven, hazme discípulo, punto. Pero, ¿qué estamos viendo en el día de hoy? Estamos viendo una diferencia tan increíble a los que, ¿quién es usted? Yo soy católico. ¿Quién es usted? Oh, yo soy séptimo, yo soy protestante, yo soy pentecostal, yo soy, pero un sinnúmero de cosas, yo soy mormón. Pero, venga acá, cuando estamos escuchando todo eso, nos hace pensar cuando Jesús vino. Él explicó claramente de que él sí
quería a los discípulos que claramente que esos discípulos que él tenía a su lado, que ellos seguían sus pasos, sus mandamientos, sus órdenes. Pero para mucha gente que nos escuchan en el día de hoy, debemos de decir que para que exista un discípulo o seguidor, así se le llama, es necesario que existe un maestro, un líder. El maestro le inculca a su discípulo una determinada doctrina, claro, línea de pensamiento o estilo artístico, intentando guiarlos en su creencia. Es por eso que estamos viendo en la palabra, o digamos en el habla coloquial, suele utilizarse este concepto también como un sinnúmero o un sinónimo de aprendiz, de alumno o estudiante. Eso es lo que quiere decir la palabra discípulo. Un estudiante, nada más, nada menos. Por eso Jesús, cuando llegó y había, él escogió como 12 discípulos. Y esos discípulos le llamaban apóstoles. ¿Para qué eso? Eso era para ayudar, predicar su palabra, a difundir sus ideas religiosas. Por eso que estamos viendo también que hay diferentes religiosos espirituales importantes como Muhammad, como Buda, como Confucio, y también ya sabemos de Sócrates, de Platón, toda esa gente tenía discípulos también. Pero Jesús tiene su propio discípulo. Él, como hemos visto en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, él mismo pidió a sus discípulos que, por favor, ven, háganme discípulo. Todas las naciones. Por eso la nación haitiana, Estados Unidos, Canadá, por donde quiera, Francia. Bueno, eso es normal. Si uno quiere obedecer a esta palabra de Jesús, tienen que ir y hacer también discípulos. Por eso que estamos viendo, después de esta orden, este mandamiento que Jesús había dicho a los discípulos, que hemos visto, como la semana pasada hemos hablado del libro de Hechos, cuando Pedro estaba hablando con un grupo de gente después de haber matado a Jesús. ¿Qué estamos viendo? Pedro, al hablar con esa gente, y ellos se sentían tocados en el corazón. Y fue tan emocionado que había un momento en que ellos pedían a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué debemos de hacer? Y fue ahí, Pedro le habían dicho de ustedes tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús y para el perdón de su pecado, etcétera, etcétera. De ahí que vamos a ver el punto nuestro, la orden que Jesús había dado a los discípulos en este libro, Hechos capítulo 2, versículo 41, diciendo claramente, entonces a los que habían recibido su palabra, la palabra de Pedro y los demás apóstoles, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas o 3,000 discípulos. ¿Qué estábamos viendo ahí? Estamos viendo que no eran pentecostales,
no eran católicos, no eran testigos de Jehová, no eran de mormones, no eran de nadie, nada más que eran discípulos. Eso quiere decir que nosotros, si queremos obedecer a la palabra de Dios, tenemos que seguir las pautas de los apóstoles. Ellos recibieron la orden del Señor Jesucristo, lo siguieron. Ellos hicieron exactamente lo que Jesús le habían dicho a ellos. Ellos se fueron y hicieron discípulos. Ahora, eso no fue solamente ahí que se paró todo eso, porque si vamos a seguir en el libro de Hechos, vamos a ver un sinnúmero de cosas, como Hechos 16, versículo 1, que si chequeamos rápido, vamos a ver cuando llegó también están hablando de los discípulos, llegó también a Derba y Listra. Sabemos Pablo estaba haciendo mucho trabajo en aquel entonces, y estaban ahí ciertos discípulos llamados Timoteo, ciertos discípulos, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Por eso nosotros aceptamos que llamamos discípulos creyentes o cristianos, que vamos a ver más adelante. Ya aquí estamos viendo, primero, ya hemos visto discípulo, y de ahí también aquí mismo estamos viendo creyente. Señoras y señores, sería con mucho gusto si podríamos abrir la línea para discutir, para poder ayudar a todos ustedes a entender que no es un juego lo que está sucediendo acá. Todo lo que se trata de la vida espiritual, uno no puede estar jugando, porque se trata de vida o muerte. Sabemos que no podemos decir que vamos a recibir la vida eterna si no estamos cumpliendo lo que está escrito en la Biblia. Podríamos estar mintiéndonos, pero la palabra de Dios está escrito. Jesús no había pedido de ir a hacer nada más, nada menos que ir a ser discípulo. Y estamos viendo, por donde quiera que fueron los discípulos, que habían discípulos. Y ya acabamos de demostrar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1, que había, cuando ellos llegaron a Derbe, que había un discípulo. ¿Cuál era el nombre? Timoteo. Discípulo. Y también en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 20, para seguir, pero voy a coger eso desde el 19 para que ustedes tengan una idea más clarita. Pero vinieron algunos judíos de Antiguas y de Iconio, habiendo persuadido a la multitud. Ellos estaban tratando de apedrear a Pedro y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que él estaba muerto. Bueno, eso es para que ustedes tengan una idea. Pero mientras los discípulos lo rodeaban y se levantó, él, apóstol Pablo, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé y a Derbe. Y después de pronunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Eso es fuerte.
hacer muchos discípulos. Pablo, que ellos querían matar, se salvó, levantó, murió y fue a otra ciudad. Y al entrar en esa ciudad, empezó a anunciar, a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Ahí también se hizo muchos discípulos. Ahí no hay que tener ni siquiera una licenciatura en la Biblia o una maestría, un doctorado para poder entender eso que estamos diciendo ahora. Eso es sencillo, es claro. Una orden fue recibida y la orden fue cumplida, como lo estamos viendo claramente por donde quiera. Y si sigamos también mismo libro, cuando después de haber muchos discípulos, él vieron a Listra, a Iconio y Iconio y a otra ciudad, yo creo que fue Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Él no fue a fortalecer a otra gente, sino que a los discípulos. Hay algo que vamos a decir, que hay mucha gente, especialmente las denominaciones, han robado. Hasta hoy día están robando esta palabra que vamos a decir. Porque mucha gente a veces utiliza esta palabra sin saber de dónde viene. Y cuando estamos viendo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, ¿qué vamos a ver? Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saúl. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Estoy leyendo un poco lento para que ustedes entiendan bien la idea. Y enseñaban a las multitudes y a los discípulos que les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los discípulos recibieron el nombre de cristiano por primera vez. ¿A dónde fue Antioquía? Los discípulos. Ahora, testigos de Jehová quieren ser llamados cristianos. Adventistas quieren ser llamados cristianos. Séptimo día o mormones quieren ser llamados cristianos. Católicos quieren ser llamados cristianos. Protestantes. Yo no sé qué está pasando, pero según lo que hemos visto en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, está clarísimo de que fueron los discípulos. Solamente los discípulos. Antes de terminar la presentación mía en el día de hoy, es sumamente importante para que nosotros oramos mucho a Dios, porque sabemos que Pedro no solamente era un discípulo de Jesús, pero él era uno de los más cercanos de Jesús también. Él, en su libro, primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 6, cuando dijo, yo creo que fue capítulo, primer Pedro, capítulo 4, versículo 15, vamos a ver, desde 15 y 16, la idea que queremos demostrar a ustedes, de que él dijo que de ninguna manera
sufra algunos de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Como tal, glorifique a Dios. Estamos viendo también, Pedro estaba, digamos, fortaleciendo a los cristianos. Si estamos sufriendo, que no sea por ser malhechores, ladrón, que no sea por estar metiendo en cosas que no se debe, pero que sí está sufriendo por la verdad, por la palabra de Dios como cristiano, porque de una vez que uno quiere obedecer a la palabra de Jesús, ya sabemos el camino, que Jesús, él había sufrido mucho. Él sí sufrió bastante hasta morir en la cruz para nuestro pecado. Así que si uno quiere seguir a Jesús, prepárense. Eso, prepárense. Pero que no sea por haber hecho cosas malas, sino que por hacer cosas buenas como Jesús había hecho muchas cosas buenas. Por eso Jesús mismo dijo en el libro de Lucas 14, versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, Jesús mismo ya había dicho a los demás, hey, cuidado, si ustedes quieren ser mi discípulo, tienen que cargar la cruz y también tienen que aceptar sufrimiento. Entre paréntesis, eso es solamente para los estudiantes, los que quieren saber mucho de la Biblia, los que quieren seguir con ese tema de la identificación de ser discípulo, que debemos de mencionar también desde el antiguo, es decir, los profetas también habían hablado también de discípulo, como por ejemplo en el caso de Isaías, en el libro de Isaías 50, versículo 4. Eso es para los estudiantes, es un regalito para los estudiantes. Cuando Isaías decía, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Eso quiere decir un discípulo es una persona, sí es un discípulo de verdad, que sí quiere obedecer a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Debe de ser una persona sana, respetuosa, que está a punto de recibir la muerte para el Señor y también con todos los sacrificios, etcétera, etcétera. Así yo voy a terminar para agradecer a mi hermano Iseno Joseph, quien nos ha dado esta posibilidad de hacer esta presentación a ustedes en el día de hoy. Y también agradecer a Dios que me ha dado también la posibilidad de poder expresarme en español, siendo haitiano, pero Dios me ha dado esta posibilidad, es un privilegio. Y agradezco a todos ustedes que me van a escuchar también. Ojalá que ustedes entiendan que ustedes no pueden ser ningún otro nombre que sea discípulo de Jesús. Y que Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Está en mute el audio suyo.